Oramos que el Señor los bendiga. Le damos la honra y la gloria a Dios porque Él se lo merece, porque Dios es bueno y Él ha prometido estar con nosotros. Sean muy bienvenidos cada uno, que el Señor me los bendiga. Los que nos van a estar viendo en las redes sociales, que el Señor me los bendiga y que el Señor bendiga a todo aquel que quiera disponer su corazón para servir el nombre del Señor Jesucristo. Y así quiero que venga conmigo. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Puede ponerse de pie, puede hincarse. Vamos a ir en palabras de oración para dar inicio a esta hermosa palabra. Padre, oh Dios que estás en los cielos, Dios eterno. Tú, Señor, que no se te escapa nada, Señor. Tú, Señor, que conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos, Dios eterno. Padre celestial, me inclino en esta noche, Padre celestial, porque las turbulencias son fuertes, Padre celestial. Todo se ve, Señor, todo se ve cómo se mueve, Señor, en las regiones celestes. En lo espiritual, diablo, Señor, quiere salirse con la suya, Dios eterno. Pero yo clamo con tu sangre, clamo en tu nombre, Dios eterno, clamo tu sangre, Señor, tu sangre que redime, Señor, y perdona, Señor, nuestras deudas y nuestros pecados, Dios eterno. Te ruego con todo mi corazón, Señor, que tomes el control de este lugar, Padre celestial, que tomes el control de nuestras emociones y de nuestro corazón, Dios eterno, que te lleves todo lo que nos sirve, que te lleves todo lo que nos hace, Señor, distraernos de la fe, de tu presencia, Cristo poderoso. El diablo se ha destinado, Dios eterno, a eliminarnos, Padre, de uno por uno, Padre celestial, pero más grande es tu amor y nos sedujiste, como dice tu palabra, Dios eterno. Y en esta noche, Padre celestial, yo reprendo al diablo, Señor, reprendo todo espíritu inmundo, Señor, todo espíritu de revancha, todo espíritu que se quiera levantar contra la iglesia, Señor, queriéndola derribar, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, hoy queda destruido por el poder de tu palabra, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia fiel, Dios eterno, porque tú nos has dado la autoridad, Señor, de atar todo lo que se levante contra tu pueblo, Señor, contra nosotros, Padre celestial. Atamos todo espíritu inmundo, Señor, que se levanta, Señor, todo espíritu, Señor, de revancha, todo espíritu de serpiente, Señor, todo espíritu de chisme, Padre celestial, todo espíritu de calumnia, Padre celestial, hoy, Señor, se seca por el poder de tu palabra, Señor. Todo, Señor, todo malestar en nuestros cuerpos, todo malestar en nuestras mentes, Padre celestial, los echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre del Cordero, Padre celestial. Te ruego con todo mi corazón que pongas en orden, Padre celestial. Pon todo en orden, Señor, porque tú eres un Dios de orden, Padre celestial. Te ruego, Señor, con todo mi corazón, que tomes el control, Padre, de cada uno de los que estamos aquí, Dios eterno. Oro, Señor, por tu sierva, Padre celestial, por Emily, Padre celestial, para que tú tomes el control, Padre. Padre Dios eterno, sabemos, Padre, que los que te buscan, Señor, de todo corazón, Señor, el diablo siempre los va a atacar, Dios eterno. Pero en esta noche yo clamo, Señor, para que tu presencia y tu espíritu, Señor, caiga, Señor, sobre ese vientre, sobre ese bebé, Padre celestial. Que tú quites todo malestar en su estómago, Padre celestial, todo mareo, Señor, todo cansancio, Padre celestial. Te ruego, Señor, que lo quites de su cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre del Cordero, Dios eterno, y que le des paz a su corazón y a su mente y a su bebé, Padre, dentro de su vientre, en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre del Cordero, Dios eterno, porque tú mereces la honra, la gloria y el honor y el imperio, Dios eterno. Te ruego, Señor, que limpie, Señor, toda la mala impureza, Dios eterno. Barre, Señor, las cuatro esquinas de este lugar en el nombre poderoso de Jesús, Dios eterno. Te lo ruego, Padre, con todo mi corazón, Señor. Bendice el mensaje, Señor, y bendice todo lo que vamos a hacer en esta noche, Cristo poderoso. Te ruego, Señor, por tu sierva, Padre celestial.
Por nuestra pastora Silvia, Señor, oro, Señor, allá en México, Señor, para que tú la guardes y la protejas y la cubras con tu sangre preciosa, Dios eterno. Agiliza los trámites, Padre Celestial, para que pueda estar muy pronto con nosotros, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Por tanto, Señor, ayúdanos a vencer, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que vuestro adversario, el diablo, Señor, anda como león rugiente, Señor, buscándonos matar y devorar, Dios eterno. Líbranos de toda trampa del enemigo, Señor. Líbranos de toda potestad del infierno que se quiera levantar, de todo dardo caliente, Padre Celestial. Llévate todo lo que nos sirve, Padre. Yo ato toda la brujería, Señor, ato todo lo que se quiera venir contra el ministerio, Señor, revelación, vida y salvación, Cristo poderoso. Te ruego con todo mi corazón, Señor, que saques, Señor, la cizaña, que saques, Señor, la inmundicia, Señor, que contamina, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú nos has mostrado los planes de Satanás, Padre Celestial. Pero en esta noche, Padre, yo oro y reprendo, Señor, todo lo que el diablo quiera hacer contra el ministerio, contra cada uno de tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y permaneces para siempre, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Así quiero que venga conmigo a las Sagradas Escrituras. En Mateos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 25. Cuando me dice un amén. Cuando lo tenga me dice un amén. Hoy quiero hablarles acerca de la confianza plenamente en Dios. La confianza que debemos tener y poner en el corazón para que Dios nos pueda ayudar, para que Dios pueda tomar el control de nosotros, para que nosotros aprendamos a depender de Dios, para que aprendamos a depender en Cristo Jesús en la tribulación. Hoy yo quiero hablarte porque es necesario hablar acerca de la confianza que debe tener el cristiano. Y la palabra de Dios dice en Mateos capítulo 6 versículo 25, dice como tema el afán y la ansiedad. El versículo 25 dice: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad que las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que estos aves? Padre, buen Dios que estás en los cielos, Dios eterno, me inclino una vez más delante de ti, Dios eterno, para que me ayudes, Padre, a poder explicar el mensaje de esta noche, Dios eterno, para que tú pongas, Señor, el sazón del cielo en esta palabra, Señor. Padre eterno, el diablo ha tirado la bomba, Señor, a cada uno del pueblo, Dios eterno. Pero te ruego con todo mi corazón, Señor, porque más grande es tu amor, Señor. Porque más grande, Señor, eres tú que pelea por nosotros, Cristo poderoso. Te ruego con todo mi corazón que nos enseñes, Señor, a fortalecernos en ti, a fortalecernos en la oración, Señor. Que tu Espíritu caiga, Señor, en sus corazones y en sus mentes para que puedan abrir sus ojos, Padre, y para que aprendan a depender de ti, para que aprendan a confiar en ti plenamente, Cristo poderoso. Te ruego con todo mi corazón, Señor, que esta palabra, Señor, caiga como abono, Señor, en sus cabezas, en sus mentes, Padre Celestial, para que puedan florecer en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toma el control de este lugar, toma el control de nuestras mentes, toma el control de nuestras emociones, Padre Celestial. Yo destruyo toda potestad del infierno, yo destruyo todo espíritu que se quiera manifestar, todo espíritu, Señor, de revancha, Padre Celestial, que está atacando el pueblo, Señor, toda brujería, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, que se quiera revelar, Padre Celestial, caiga por tierra en esta noche, Dios eterno. Para todo aquel, Señor, que quiera hacer, Señor,
para ser hijo de Satanás. Padre celestial, te lo ruego con todo mi corazón que comiences a limpiar y a sacar la impureza, Señor. Comienza, Señor, a tratar contra nuestros enemigos, Padre celestial, que se levantan, Señor, día y noche, Señor, planeando la venganza, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo destruyo, Señor, toda porquería, todo mugrero del infierno, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, y hago que se sujeten los espíritus inmundos, Padre celestial. Yo los ato, Padre. Congela el infierno, Señor, de todos esos espíritus inmundos, Señor, que se quieran levantar contra tu pueblo, Dios eterno. Te ruego, Señor, que me dejes predicar el mensaje, Señor, con poder y gloria, Señor, con poder y autoridad, Cristo poderoso, para enseñarles, Padre celestial, que tú eres la roca fuerte, Señor, la roca, Señor, fuerte en la que debemos depender y no depender de nuestras propias fuerzas, Cristo poderoso. Te ruego con todo mi corazón, Señor, que el espíritu de revelación caiga en sus mentes, Padre. Que el espíritu caiga realmente, Señor, en los corazones genuinos, Padre. En los corazones limpios, Padre celestial. Que nos ayudes, Padre celestial, a buscar tu reino, a buscar el trono, a buscar tu presencia, a buscarte en la intimidad, Cristo poderoso. Te lo ruego con todo mi corazón, Dios eterno. Te ruego, Señor, que caiga el grande, Padre celestial, que caigan los espíritus grandes, Padre celestial, que sean dispuestos, Señor, a revelarse, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que caiga, Señor, la soberbia, que caiga todo espíritu, Señor, que se quiera levantar, Dios eterno. Te ruego, Señor, que hables a los corazones, Cristo poderoso. Te ruego, Señor, con todo mi corazón, Señor, que tomes el control de este servicio, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo este mensaje, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hoy quiero hablarles acerca del afán y la ansiedad. Lo que produce el afán, lo que produce confiar en Dios, lo que produce en confiar en nuestras propias fuerzas, porque la palabra de Dios dice que no es con tus fuerzas, no es con mi fuerza, sino con la fuerza de Dios, con la fuerza del grande que es Cristo, la roca. Por eso hoy te traigo este mensaje. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrarnos a cada uno de nosotros que en Jesús está la confianza, que en Jesús está la virtud, que en Él que es lo que tiene que tener el verdadero cristiano. El verdadero cristiano que sigue al real Jesús, al que sigue al Cristo verdadero, al Cristo vivo, el que resucitó en la cruz del Calvario, tiene que entender que debe depender totalmente de Dios, que tiene que depender totalmente de Dios, aun cuando la barca esté tambaleando, aun cuando los problemas son grandes, aun cuando nuestros problemas se sienten que nos están tragando, aun cuando nuestros problemas nos tumban y nos desaniman, porque vemos que el problema es más grande, pero a veces queremos depender de nuestra propia fuerza. Pero es ahí donde dice Dios, y es ahí donde dice Dios, no es con tu fuerza, sino es con mi poder, con mi fuerza. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que a través de la debilidad se perfecciona el poder. Por eso Dios nos prueba, por eso Dios nos testea, por eso en la prueba sentimos que no podemos más, sentimos que nos debilitamos, por eso te sientes triste, por eso nos sentimos solos, por eso nos sentimos así, porque es un momento donde Dios te agarra y te deja llegar hasta lo más bajo. ¿Por qué? Porque Él sabe que con nosotros somos grandes. Nosotros cuando venimos al camino de Dios, la gente dice, ahí viene un niño o un recién nacido a aceptar a Cristo. No. La gente de allá afuera, la gente que viene a aceptar al Señor, viene grande, viene empoderado. La Biblia dice en Salmos capítulo 37, versículo 25, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo no he visto ningún justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Por eso yo te traigo este mensaje, para que aprendas a confiar plenamente en Dios, para que aprendas a depositar la confianza
en Dios y no dejar que nuestros problemas y no dejar que todo lo que estamos pasando, el proceso, nos llene el corazón y nos apague y nos bajemos, sino poner plenamente, porque la palabra de Dios dice que es mejor estar encima de la roca a que la roca te caiga encima. Es mejor estar en Dios, es mejor tener a Dios de tu lado. ¿Por qué? Porque Él ha prometido hacer el sustento, Él ha prometido ser el marinero de tu barca, Él ha prometido ser el pastor de tu rebaño, Él ha prometido estar contigo en los días difíciles, en los problemas en los que sentimos que nunca vamos a salir. Lo que Jesús quiere de nosotros, lo que Jesús quiere es que todo aquel que decida seguirlo aprenda a vivir un día a la vez, un día a la vez. Me acuerdo yo cuando estaba más pequeño, yo me afanaba y decía, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Y me proponía esto, pero nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana. Por eso la palabra dice que tenemos que aprender a vivir un día a la vez, un día a la vez, un día limpiando nuestro corazón, un día buscando el rostro del Señor, porque no sabemos si hoy en la noche Cristo viene, o no sabemos si hoy en la noche pasa algo en la carretera cuando vayamos a la casa, no sabemos nada de lo que nos pueda pasar, pero este día Dios nos tiene para buscar y perfeccionar y limpiarnos y reflexionar nuestra vana vida de caminar, porque Dios verdaderamente quiere que pongas plenamente la confianza en Él, que le des tu corazón para que Él pueda trabajar, para que Él pueda limpiarte, para que Él pueda transformarte verdaderamente. Es cierto que cuando le entregamos el corazón a Dios, cuando le damos el corazón plenamente a Dios, Dios lo va a limpiar. Lo primero que Dios hace es poner tu corazón sobre la mesa y va a comenzar a circuncidarlo, a partirlo en dos, a sacar toda la inmundicia, a sacar toda la soberbia, a sacar toda la envidia, a sacar todos los dolores, a sacar todo el orgullo, a sacar todo lo que Dios no quiere que haya en tu corazón. El corazón es el lugar donde Dios sienta su trono, donde Dios sienta el reino, donde Dios sienta Mateo 6:33. El corazón del cristiano, el corazón de todo aquel que decide seguir a Cristo debe permanecer intacto, limpio, conforme tú le vas entregando tu vida. Cuando yo llegué al camino de Dios, yo le dije, Señor, yo no tengo nada que darte más que un corazón inmundo, un corazón sucio, un corazón lleno de soberbia, un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de tanta basura que he recolectado en toda mi vida. Porque el corazón del corazón de todo aquel que viene al cristianismo viene lleno, es un almacén, es una storage que va guardando y recopilando. Y muchas veces acumulamos dolor, muchas veces acumulamos rencor, muchas veces acumulamos tanto odio, a veces contra nuestro propio hermano, nuestros propios padres, y hasta con Dios agarramos rencor. Porque dices en tu mente, yo sirvo a Dios, estoy tratando de mejorar a Dios, pero siento que los problemas son grandes, siento que Dios no está conmigo, siento que Dios me está dejando batallar, siento que Dios me está dejando solo, me siento solo, y a veces no sentimos la presencia de Dios cuando estamos pasando la tribulación, cuando estamos pasando el proceso, cuando estamos pasando todo eso. Pero es ahí donde Dios nos lleva y nos testea. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendas a depender de Él. Muchas veces queremos depender de nuestra propia fuerza y queremos hacer todo a nuestra voluntad, lo cual todo nos sale para bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le des el primer lugar. Dios quiere ser el primero en tu vida. Dios quiere ser el primero en tu corazón. Dios quiere ser el primero en todo. Déjame decirte que el afán muchas veces nos hace desviarnos del propósito de Dios, nos hace
desviarnos o distraernos del propósito de Dios, el afán. El afán puede ser el trabajo, el afán puede ser una novia, un novio, el afán puede ser todo lo que le quita el reino, todo lo que quita a Dios del primer lugar. Ese es el afán, la angustia, la tribulación y la ansiedad de querer hacer lo que vas a hacer mañana. Un ejemplo, a veces yo en el trabajo, cuando llega el último día de la semana y no terminé la tarea que me habían dejado durante toda la semana, todo mi pensamiento es cómo voy a hacer el lunes para poder terminar mi trabajo, para que no se den cuenta. Ya estoy yo maquinando mi mente, y eso me va desviando y me va distrayendo. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi trabajo en primer lugar y no poniendo a Dios. Es un ejemplo. Y cuando Dios mismo te está diciendo quiero el primer lugar, cuando vienes a la iglesia, Dios lo que quiere es que despojes tu carne, que despojes tu corazón, que te olvides de la que tienes al lado, de que te olvides del novio, de que te olvides de tu marido, de que te olvides del trabajo, que te olvides de todo y que te metas con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: venid a mí aunque estés cansado y poned todas las cargas aquí. Por eso Dios te dice: venid todos los que estáis cansados sin trabajar. ¿Por qué? Porque yo los haré descansar. A eso se viene la iglesia. No se viene a hablar mal del hermano, no se viene a ver qué tipo de ropa de esto. No, se viene uno solo, tú y Dios. ¿A qué? A depositar las cargas aquí en este lugar. ¿Pero cómo? De rodillas, de oración. Por eso se siente apagado, por eso se siente así. ¿Por qué? Porque muchas veces no depositamos las cargas de Dios. Muchas veces queremos cargar con los problemas nosotros mismos, cuando no podemos nosotros mismos poder llevar sobre la carga. Porque la palabra de Dios dice que Dios no va a poner una carga que no podamos llevar, va a poner una carga a la cual esté a tu medida, a la que tú puedas pasarla. Pero claro, por eso Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo en los días difíciles. Si pasas por las aguas no te vas a ahogar, si pasas por el fuego no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Aleluya. Que Dios te separó de tus padres, dale gloria a Dios. Que Dios metió a tu esposo al hospital, a la cárcel, lo que sea, dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es un proceso que Dios nos hace pasar a nosotros mismos. ¿Por qué? Sí, es parte de la desobediencia, sí, pero a la vez es un test, a la vez es el proceso de tu crecimiento, es el principio del crecimiento. No creas que todo el tiempo va a ser así, no. Cuando llueve y miran que viene la tormenta y se mira la grande nube negra que viene la tormenta, llueve, hay estruendos, fuertes vientos, pero ¿qué pasa cuando la tormenta finaliza? Sale el sol de justicia, sale el cielo bien celeste y sale hasta el arco iris. Así es cuando todo aquel cristiano que siga al Dios verdadero, es lo que pasa cuando termina la prueba. Lucas capítulo 10, mira lo que dice. Este es un ejemplo. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Esto es una parábola que Jesús nos está enseñando. Quiero que vayan a esta. Gloria a Dios. Lucas capítulo 10. Jesús nos está enseñando la parábola de Marta. ¿Cuántos conocen a Marta aquí? ¿Cuántos conocen a Marta? Ajá. ¿Cuántos de aquí son Martas? ¿Cuántos de aquí son María? ¿Cuántos de aquí son Marta? Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y aconteció, un ejemplo, Dios quiere que seamos como María y no como Marta. Dios quiere que seamos sumisos. Dios quiere que entreguemos plenamente nuestra vida y nuestro corazón a Él, totalmente. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta
le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra de Dios. Nomás llegó el Mesías y se sentó para escuchar la palabra de que predicaba Jesús. Pero Marta se preocupaba más en sus quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te enfada o no te da cuidado que mi hermana me deje servirte sola? ¿No te da como algo? Dile pues que me ayude. Ya empieza el 42, el 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, 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 Adiel, Jenny, pueblo mío, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le hará quitada. ¿Por qué te traigo esta historia? Porque muchos en las iglesias son como Marta. Muchos en las iglesias son como Marta, que ven caminar al Mesías y no les importa más el afán, les importa más el que dirán, les importa más preocuparse por su vida. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es el afán? ¿Qué es el afán? El afán nos perturba y nos distrae de hacer lo que Jesús quiere. Un ejemplo, y esto es un testimonio. Yo todo el tiempo anduve con mi pastora Silvia, todo el tiempo no me despegaba con ella. Yo era el que la llevaba a todos los lugares para que ella fuera a dar los estudios. Midland, Odessa, Fort Stockton, Waco, Austin, Dallas, hasta donde el Señor nos mandaba. Yo era el que la llevaba, yo era el que la transportaba, yo decía que yo era el luz del cielo. Y recuerdo que hay una familia en Austin que cuando Dios le decía a Silvia: quiero que vayas y lleves esta palabra a ellos. Y cuando estábamos en la mesa, ella comenzaba a dar el estudio, todos estábamos atentos, pero había una Marta, no voy a decir el nombre, pero había una Marta, no me importa que se enojen los fariseos, pero había una Marta que cuando comenzaba a predicar y cuando el Señor comenzaba a glorificarse y bajar el Espíritu Santo de Dios, comenzaba a hacer sus quehaceres, prefería mantener limpia la casa que escuchar la vida eterna, prefería lavar los trastes que escuchar la palabra de verdad, la cual la iba a transformar y a libertarla, la que le iba a transformar un corazón genuino. Prefería cuidar a los niños, prefería lavar lo que sea, lavar ropa, prefería, a veces estaba sentada y escuchaba y al instante se levantaba a hacer la otra cosa. Por eso yo te traigo esta parábola. Porque Dios no quiere que seamos como Marta. Dios quiere que seamos como María, que nomás vea llegar al Mesías, te sientes y lo escuchas. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna. Él es la puerta para tu salvación. Él es la roca fuerte para tu familia, para tu esposo, para tu marido, para todo aquel que busca del Señor. Él es la respuesta a tu vida. Él es la respuesta a tus confusiones, a tus preguntas que no tienen respuesta. Por eso yo te traigo la palabra: aprende a confiar en Dios. ¿Por qué te traigo este mensaje? Porque este mensaje yo me lo prediqué a mí mismo. Yo he aprendido a confiar en Dios. Yo he aprendido a ponerme en primer lugar. Y he visto las maravillas de Dios al ponerme en primer lugar. Por eso yo te digo, poner a Dios sobre todas las cosas te trae tantas cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque Dios es como un esposo para nosotros. Cuando tú tienes un esposo o un novio, ¿verdad que la esposa le dice: amor o esposo, puedo salir con las hermanas de la iglesia a algo, lo que sea, whatever? Así es Dios con nosotros. Entonces yo le digo: Señor, puedo hacer esto, quiero hacer esto, Señor, pero no sé
que se haga tu voluntad. Quiero salir a comprar algo, quiero comprarme un carro, quiero comprarme una troca o whatever, lo que sea. Pero siempre ponga a Dios en primer lugar, porque yo he hecho muchas cosas y he dejado a Dios por un lado y todo me sale mal. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer las cosas a mi voluntad, pero no dejo que Dios haga su perfecta voluntad en mí. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a Dios y entregas tu vida, tú dependes plenamente en Dios. Tú dependes de Dios. Aleluya. Porque tú decidiste seguir a Cristo, decidiste dejar al Padre terrenal del infierno por la vida eterna, por la vida, por el pan, por la luz, por el Mesías, por el gran yo soy. Por eso tú decidiste. ¿Por qué? Porque querías un cambio en tu vida, querías que Dios te sacara de las drogas, Dios lo hizo. Querías que Dios cambiara a tu esposo, Dios lo está haciendo. Querías que Dios trate con tu esposo, Dios lo está haciendo. Querías que Dios sacara a tu familia de lo que sea, del hospital, Dios lo está haciendo. ¿Por qué? Porque todo es para bien. Amén. Romanos 8:28 lo dice: todo obra para bien, para todo aquel que ha sido llamado de Dios. Tú dispusiste tu corazón, tú dijiste: Señor, aquí estoy, entrego mi corazón a ti. Ahora Dios dice: yo me encargo de ti, yo me voy a encargar de tu vida, yo me voy a encargar de que comas, yo me voy a encargar de que vistas. Y yo lo he visto por mi pastora Silvia. Cuando yo la llevaba a predicar, y cuando ella predicaba allá, yo pude ver la grande misericordia de Dios, como Dios la bendecía. Ella no trabajaba. Y eso era una de las cosas que el diablo más atesoraba en su corazón, y era con lo que más la acusaba. Porque ellos decían: ¿cómo es que ella tiene si no trabaja? Es una mantenida. Era esto, era una cualquiera, así le decían a ella. Yo me acuerdo cuando decían todo eso. Pero yo miraba con mis propios ojos, yo miraba la oración, yo escuchaba la oración que ella hacía, y a los 30 minutos o al día siguiente venía alguien y la bendecía con dinero, o la bendecía con llantas para su carro, o la bendecía con ropa, con zapatos. No le faltaba nada, y ahí yo me di cuenta que es depender de Dios. Amén. Porque tú decidiste seguir a Dios, decidiste servirle de corazón. Y hay momentos en que Dios, el testimonio de ella es así. El testimonio de nuestra pastora Silvia, ella me lo contó. Ella era una mujer que tenía dinero. Antes de venir al camino de Dios, de que Dios la llamara, ella era una mujer de dinero. Mujer que cargaba fajos de billetes, trocas, anillos de oro, cadenas. Ella sí vestía y me enseñaba las fotos de cómo se vestía, cómo andaba rodeada. Y ella me decía, cuando Dios vino y me llamó, cuando ella fue a un evento de David Terror, recuerdo que Dios la llamó, y entonces ella entregó su vida a Dios, entregó su vida a Cristo. Y dice que cuando ella comenzó a buscar a Dios plenamente, comenzó a perderlo todo: carros, casas, trocas. No era de una sola casa, ella tenía muchas casas, tenía muchos carros, y poco a poco se le fue quitando todo. Pero ¿por qué tú dices, por qué se lo quita todo? ¿Por qué? Porque Dios primero tiene que tratar con nuestro corazón y sacar todo lo material de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de ti y quiere ser el primer lugar en ti. Aleluya. Cuando yo llegué al camino de Dios, cuando Dios me llamó a través de mi pastora Silvia, recuerdo que yo me enamoré tanto de Dios en mi primer amor. Y cuando yo más lo buscaba, se me iban. A eso yo le llamo los famosos cortes de la vida. Empecé a perder amigos, perdí a mi novia, perdí a mis amigos, perdí todos, perdí a mis padres se alejaron de mí, mis hermanas. Dios me dejó totalmente solo, perdí mi carro, me lo robaron, perdí mi trabajo, perdí todo por amor a Dios, lo perdí todo. Y
Y yo frustrado, no sabía qué hacer. Y es ahí donde uno empieza a depender de Dios. De ahí es ahí donde tú comienzas a aprender que en la oración está el poder del cristiano. En la oración de cómo tú buscas al Creador. Amén. Entonces, yo siempre digo esta palabra cuando a mí me pasa algo que Satanás me roba o yo lo pierdo por descuido. Todo es permitido por Dios, sí. Recuerdo que cuando me robaron mi carro, cuando lo perdí, lo único que yo dije, Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Y no reclamé nada, y no reproché nada, y no me enojé con Dios. Y yo tenía paz en mi corazón de todas las pérdidas que yo tuve. En una semana yo lo perdí todo. En una semana yo tenía paz y la gente me decía, yo estuviera llorando de todo lo que tú estás haciendo. Pero es porque le digo, es porque tú andas en carne y yo estoy muriendo a la carne. Por eso ¡Aleluya! Dios está trabajando conmigo. Yo estoy muriendo a la carne. Mi carne está siendo despedazada por mi ¡Aleluya! alma. ¿Por qué? Porque Dios sabía el propósito de cada uno. Según el propósito que tú cargas, es la forma en que Dios va a tratar contigo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en tu corazón que aún no han sido restauradas, que no han sido salidas de ti y que le quitan el primer lugar a Dios. Por eso no eres bendecido. Por eso vives en la calamidad. Por eso tu mente es pobre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y en dónde vas a encontrar el conocimiento? En la palabra de Dios. Amén. Pero como somos tan flojos, no la leemos. Preferimos estar en el teléfono, preferimos estar en otras cosas que a Dios no le agradan. Pero Dios te está diciendo: aprende a depender de mí. Ponme en primer lugar. En Mateo 6:25, lo que acabamos de leer al principio, al 34, Jesús nos enseña a que no debemos preocuparnos por el día de mañana, a que no debemos preocuparnos por las cosas básicas y necesarias que nosotros dependemos. Por eso Dios en esa parábola de Mateo 6, versículo 25 al 34, Dios nos compara como las aves del cielo. ¿Por qué? Porque mi Padre las alimenta. Las aves no trabajan, las aves no pagan nada, pero mi Padre las alimenta. Por eso Dios dice: no me son más valiosos ustedes que estas aves. Pero ¿saben por qué nos pasa esto? Por falta de fe. Porque nuestra fe no ha sido lo suficiente. Y prepárense, pueblo, porque este es el tiempo donde dice la palabra, donde dice la escritura, que el justo por la fe comenzará a vivir. Por la fe. Por la fe. Por eso necesitamos aumentar nuestra fe. ¿Y cómo puedes aumentar la fe? Oración, ayuno, sometimiento, leer la palabra de Dios y ser hacedor de la palabra de Dios, la cual no hacemos. Por eso cuando yo voy a predicar esta palabra, yo me la predico a mí mismo para yo podérselas explicar, para yo podérselas predicar a ustedes. ¿Por qué? Porque yo, como atalaya, yo me reprendo a mí mismo y hablo con Dios. Y esta palabra yo me la doy a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo no me puedo parar en este lugar y decirle: tú estás frío delante de Dios y Dios quiere que haga, cuando me estás viendo que yo no hago lo mismo. Entonces yo me reprendo a mí mismo, me hablo a mí mismo para que Dios trate conmigo, trate con mi corazón y yo poderte explicar de lo más profundo de mi corazón, diciéndote que Dios quiere que hagamos su voluntad, su perfecta voluntad. Dios quiere que aprendamos a tener paz en nuestro corazón, a tener la paz en la tempestad, a tener la paz en la tribulación, a tener la paz en la marea cuando tu barca se siente que está tambaleando. Déjame decirte que la paz en el corazón
cuando tú tienes paz en el corazón, es confiar plenamente en Dios, sabiendo que la fe sobrepasa todo entendimiento. La fe y la paz sobrepasa todo entendimiento, y la cual hace que nos guarde el corazón y la mente. Porque cuando nosotros nos afanamos, nuestra mente se turba. Por eso no nos podemos concentrar, por eso no podemos meternos con Dios, porque el afán aquí nos perturba la mente y comienza la ansiedad. Primera de Pedro 5:7, mira lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Amén. Que echemos toda nuestra ¿qué? Ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios promete estar con nosotros, promete que Él es la roca de la que nosotros dependemos de Él. La roca para estar seguro, para que tú puedas estar seguro, estar fundamentado sobre la roca. Salmos capítulo 55, versículo 22, mira lo que dice. Salmos capítulo 55, versículo 22 dice que echemos toda nuestra carga ¿a quién? A Dios. Que echemos ¿qué? Las cargas. No dice quédate con las cargas. Ahí no dice quédate con las cargas y batalla tú mismo. Dice echa las cargas sobre Él. Por eso yo les decía al principio: venid a mí todo aquel que esté cansado y trabajado, si yo los haré descansar. Deposita tus cargas en Él. Y Él que nos sustenta y nos promete que no nos dejará, porque no dejará para siempre un caído al justo. Ya vamos a terminar. Así que no te desanimes, no te desalientes, no pienses que todo va para mal. No te digas que te sientes solo o sola, porque Dios está contigo. Si Dios no estuviera contigo, el diablo ya te hubiera despedazado. Si Dios no estuviera con cada uno de ustedes, el diablo ya los hubiese matado con la brujería, con la hechicería, con los dardos calientes. El diablo ya te hubiese matado si Dios no estuviera contigo. Dale la honra y la gloria a Dios, porque tú eres la niña de sus ojos de Dios. Y Él dice ay de aquel que toque a mis ungidos, ay de aquel que toque a mis hijos, ay de aquel que quiera hacerle daño a mis hijos, porque es digno de muerte. Por eso no te desalientes, por eso no te desanimes, por eso no dejes que la prueba nos hunda hasta abajo. Porque cuando estamos en la prueba, cuando vemos que todo se está poniendo complicado, lo que se nos viene a la mente es: ¿por qué Dios? Culpamos a Dios, nos enojamos con Dios. Yo lo he hecho con Dios, yo me he peleado con Dios, yo le he gritado a Dios, he insultado a Dios, le he gritado fuerte con Dios, me he peleado con Él. Pero la palabra de Dios dice que Él pone su pecho para que nosotros peleemos contra Él, para que nosotros entrenemos contra Él. Dios mismo pone su pecho para que nosotros entrenemos, porque Dios nos ama. La palabra de Dios dice: encomiéndate ¿a qué? A Jehová. ¿En qué? En tu caminar. ¿Y qué? Y confía en Él, y verás cómo Él te cuida, y verás cómo Él lo hará.
Isaías capítulo 41, versículo 10, mira lo que dice. Que no temamos, que no temas. No temas. ¿Por qué? Porque Él promete estar contigo. No desmayes, hijo mío, porque yo soy tu Dios, el que te sustenta y el que siempre te va a ayudar. Déjame decirte, amado hermano, que el afán y la ansiedad es la falta de fe en el cristianismo. El afán y la ansiedad es la falta de fe que no tiene el cristiano. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos pasando pruebas, no las resistimos y nos terminamos alejando de Dios. Cuando Silvia a mí me sacó de allá de la iglesia, allá en Austin, recuerdo que salió un grupo de esa iglesia, un grupo como de unas 15 personas, y ella comenzó a instruirnos, nos sentábamos en la mesa, y todos escuchábamos la palabra que ella nos daba, el estudio, cantábamos, glorificábamos a Dios, y se sentía, cuando bajaba la gloria de Dios, se sentía tan hermoso la presencia de Dios, se sentía la presencia, la unción caer sobre esa mesa y se desparramaba sobre todo ese lugar. Y así empezó. Pero lo más bonito, lo más triste fue cuando Dios comenzó a empezar a limpiarnos. Eso fue lo más triste. No todos resistieron. No todos aguantaron la prueba. No todos. ¿Por qué? Porque el afán en su corazón, la ansiedad en el corazón, muchos se alejaron de Dios, porque así como Dios le dijo al rico, quiero que vayas y vendas tus bienes y los repartas a los pobres, Dios le dio en su mera llaga, Dios le dio al rico en su mera mole. Y el rico entristecido se fue. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo, ya se me olvidó, pero dice que es más fácil que un camello pase en una aguja, algo así, que un rico entre al reino de los cielos. Y eso pasó. Entonces, cuando Dios viene, no importa si tienes dinero, no importa si no tienes nada, pero siempre, siempre, Dios siempre va a terminar. Mira, Dios nos quita las cosas por un corto momento. Cuando yo digo Dios me alejó de mis padres, me los quitó, yo me refiero que cuando yo buscaba de Dios, ellos se levantaban en mi contra. Cuando yo buscaba el rostro, yo tuve que hacerlo todo a escondidas, todo a escondidas, tuve que buscar el reino de Dios. Yo recuerdo, todo a escondidas, porque querían saber dónde andaba yo. Me tenían chequeado, me tenían registrado, me llamaban para saber dónde estaba toda la gente. Y yo tuve que apagar mi teléfono, tuve que buscar a Dios. Yo me venía de Austin a Dallas a escondidas sin que mis padres se dieran cuenta, sin que la iglesia en la que yo estaba se dieran cuenta, sin que la familia de mi novia se diera cuenta. ¿Por qué? Porque todos se levantaron contra Silvia y contra mí por yo buscar el reino de Dios, por yo buscarlo. Y cuando yo me iba para Dallas, todos decían que yo me venía con mujeres, que yo me venía a emborrachar, que yo andaba de borracho, que yo andaba de drogadicto, es lo que decían mis padres. Cuando yo más buscaba el rostro de Dios, cuando yo más me metía con Dios, cuando yo ya estaba al punto de tan cerca cara a cara con Dios, mis padres me decían, eres esto. Me pusieron hasta el hijo pródigo, se reían, se burlaban de mí, me calumniaban, mis padres, mi familia, mis amigos, todo lo que yo buscaba el reino de Dios. Y yo le decía, Señor, yo lloraba y decía, Señor, ¿cómo es posible que yo busco el reino de Dios? El diablo me despedaza, me desgarra, me hace esto, me calumnia, y yo te estoy buscando. Y entonces es ahí donde comprendí que Dios te saca. Por eso la palabra de Dios dice que todo aquel que no deje padre, madre, esposo, madre, no es digno de mí. Entonces es ahí donde Dios vino,
Me sacó de ese cuadro y me sacó un cuadro solo, y ahí no hubo nadie, no hubo nadie. Me zafé de mis padres, me zafé de todos, me fui a vivir a otro lugar, me quedé yo solo y sentí una paz tan linda en el corazón y buscaba más el rostro del Señor. Por eso yo te digo, Dios lo hace por un corto tiempo y de ahí Dios te lo vuelve a traer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que primero tú te levantes. ¿Sabes por qué Dios permite todo eso? Porque si Dios no quita a las personas que tienes alrededor, nunca vas a crecer. Amén. Nunca vas a crecer. Porque los vas a tener día y noche, te van a estar atacando día y noche, no vas a poder crecer espiritualmente. Por eso Dios nos quita y nos pone en un cuadro donde Él comienza a transformarnos. Y es ahí donde yo comprendí que Dios quiere que afiles tus cuchillos. Amén. Tus cuchillos, la palabra de Dios aquí en tu mente. ¿Para qué? Para que cuando estés listo tú vayas con esas armas y quites a tu familia de Satanás. Y es lo que pasó conmigo. Mírame ahora. Cuando yo buscaba de Dios, mi padre más me contradecía. Mi padre es un fariseo grandísimo. Mi padre es un fariseo que trae la doctrina, pero hasta de raíz. Pero yo creo en Dios que lo va a libertar. Amén. Y cuando yo le predicaba del mensaje, cuando yo le predico a él, porque él no cree en los profetas, entonces él me decía, esa mujer es esto, esa mujer no va a ser, ¿cómo la llamó Dios? Era de la doctrina que yo traía, la que Dios me sacó, donde yo estaba cegado. Entonces pues íbamos a la misma iglesia, a la misma doctrina, la que yo traía. Pero Dios siempre tiene que agarrar un pilar de una casa para empezar a formarlo y ponerlo en contra de toda su familia. Amén. Entonces ahora que Dios me abrió los ojos, que puedo ver, ahora yo voy con mi padre y le predico. Al principio era muy incómodo. ¿Por qué? Porque cuando yo le predicaba de la palabra, él me distorsionaba toda la palabra. Él venía con sus espadas queriéndome atacar, acusar. Pero ¿por qué dices esto si la palabra dice esto? Porque el diablo te va a atacar con la Biblia. Los espíritus te van a atacar con la Biblia y te van a contratar con la Biblia y te van a poner contra la pared, contra la Biblia. Y muchas veces él me ganaba, pues yo estaba en el crecimiento y muchas veces pues me tenía. Por eso la palabra de Dios dice, no contiendas con el que es malo. ¿Por qué? Porque se volverá tu enemigo. La palabra de Dios dice, dale como Él te está dando a ti. Ponte a su nivel, bájate a tu nivel. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, sean ágil como la paloma, pero sean astutos como la serpiente. Jesús mismo te está diciendo, piensa como Satanás, actúa como Satanás, sea astuto como Él, así como Él planea tumbarte, matarte, destruirte, despedazarte, haz lo mismo. Y yo recuerdo que cuando comencé a ir en estos últimos días, yo recuerdo que Él, por haberse levantado contra mí, yo empecé a ver toda su vida de mi padre. Yo la empecé a ver desde que inició la prueba hasta que finalizó. Y pude ver cómo el diablo vino y deshizo todo. Y Dios no me dejó ayudar a mi padre. Yo miraba a mi padre llorar enfrente de mí, hasta sin cama, y me decía, hijo, ayúdame. Y lloraba a mi padre como un bebé, lloraba y me buscaba. Y yo no respondía ni sus mensajes. Dios me dijo, déjalo que batalle. Por eso Dios te dice, si llega alguien a ti y ves que nunca cambia, déjalo que batalle. No lo busques, no le hables, déjalo que batalle, que toque a fondo, que entienda quién eres tú. Y entonces yo recuerdo, se le vinieron tantas cosas. Recuerdo que la primera fue, se levantó alguien y se regó en toda la familia. Entonces mis padres se separaron y todo eso, pasaron muchas cosas. Y luego se levantó alguien y destruccionaron a mi padre, nos amenazaron, mi cabeza tenía precio, me querían matar. Y yo recuerdo que mi padre me decía, vete de Texas, vete donde están tus tíos. Y yo dije, no, yo no tengo miedo del diablo,
Yo no tengo miedo de Satanás porque yo sabía quién está conmigo. Por eso la palabra de Dios dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está contigo, ¿quién se va a poner a ti? Los brujos, los espíritus inmundos van a planear, van a derribarte, van a querer hacerte tantas cosas. Por eso tienes tantas visiones, por eso el diablo siempre viene con visiones de brujería, pero no puede. Si no ya estuvieras muerto, si no ya estuvieras allá afuera, ya te estuvieran vedando. ¿Por qué? Porque no puede. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Porque dice la palabra de Dios, que harán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán. Aleluya. Pero ¿qué te está diciendo Dios? Confía en mí, pon tu confianza plenamente en mí y yo voy a pelear por ti. Y yo recuerdo que hasta mi cabeza tenía precio, me quería matar, $15,000 mi cabeza. Yo no tenía miedo. Me amenazaron que iban a meter a matar a mi madre, a mis hermanas. Yo nunca tuve miedo, pero él sí. Bueno, y comenzaron las pruebas, pasó eso, comenzaron a extorsionar, a sacar dinero, muchas cosas. Esto es parte de mi testimonio, para que ustedes aprendan a depender de Dios, para que vean cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y hubo un tiempo que él no podía ni comunicarse conmigo, no podía ni comunicarse, porque su teléfono lo tenían rastreado, sabían con quién chateaba, sabían todo de él, lo tenían bien monitoreado. Una mujer perversa del infierno, pero que el Señor tenga misericordia de ella. Y recuerdo que yo pasó el proceso y Dios me volvió a él. Dios me volvió a llevar a la casa de mi padre y volví a vivir con él. Por eso les digo, Dios me quitó para irme a preparar a mí solo y después me volvió a traer a la casa de mi padre para yo pelear y quitárselo y arrebatárselos a las garras de Satanás. Entonces comencé yo hablar de la palabra a Dios y eran peleas, conflictos, peleas tras peleas, peleas tras peleas. Y yo cada vez me metía en ayuno, cada vez me metía en ayuno, oración, cada vez oraba por mi padre para que tumbara, porque yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que tú me cambiaste a mí? Porque yo era como él. ¿Cómo es posible que tú me cambiaste a mí y no lo estés cambiando a él? Y yo confiaba plenamente en Dios, tú lo vas a hacer porque tú lo hiciste conmigo. Y comencé ya hasta oraba por él, ponía mi mano en su cabeza, oraba, y hablaba la palabra de Dios. Y se volvió a levantar el diablo en esa casa. Pues la misma mujer se volvió a levantar. Bueno, y pasó que esa mujer pues vino el juicio de Dios sobre ella. Le echaron a la calle, la sacaron de su casa, le echaron a la calle y no tenían que quedarse. Pero ya había un lazo, un embarazo. Entonces mi padre ya estaba contra la espalda y la pared, entonces tocó aceptarla. Yo no quería. Entonces tocó dejarla, pero yo lo odiaba con todo mi corazón. Yo lo odiaba por todo lo que había hecho con mi familia, porque fue la causa de que mi familia se separara. Pero déjame decirte que de todo ese proceso no hubo odio en mi corazón. Dios comenzaba a hablarme y comencé a tener paz, y yo miraba cómo se venían todas las catástrofes sobre ellos. Y entonces a esa mujer yo no le caía bien. Una vez estábamos Ariel y yo, y nuestra pastora nos dijo, unjan a la casa, unjan el apartamento. Y lo ungimos la casa, le echamos aceite. Y una vez ella venía entrando y sin querer ella pisó tantito el aceite y se resbaló y se escuchó y comenzó a llorar amargamente. Y Ariel y yo turbados y le decíamos, Silvia, pasó esto, Silvia, y casi llorando, turbados, porque estaba llorando la señora, estaba llorando porque se había caído, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Y Ariel y yo casi turbados, con miedo. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo entraba, en esa casa donde yo vivía, yo tenía mi cuarto y esa mujer dormía en el cuarto de al lado y mi padre en la sala. Cuando yo siempre iba para Dallas, venía para Dallas y regresaba a 11, 12 de la noche, regresaba a mi casa.
Y cada vez que yo entraba, se escuchaba el mismísimo infierno. Cuando yo me bañaba y entraba al baño, yo escuchaba cómo desde el infierno llamaban mi nombre. Me decían Kevin, con voz llorando. Yo escuchaba el mismísimo infierno. Se sentía la atmósfera tensa. Se sentía el mismísimo infierno. ¿Por qué? Porque la mujer que estaba a mi lado era una bruja de alto rango. Una brujota de alto rango. Pero ella no pudo contra mí, no pudo tirar la brujería contra mí, así que se fue contra mi casa, contra mi madre. Y recuerdo que esa noche le dije a Silvia cómo me sentía y ella se dejó venir en caliente desde Dallas para Austin, se dejó venir en caliente, así como dicen. Se dejó venir como una bala, llegó como a las 11 de la noche a Austin, como era su único discípulo. Y se dejó venir y entonces Adiel vivía conmigo. Y recuerdo que en un hospital nos vimos y ella comenzó a orar por mí y comenzó a orar por mí y comenzó a orar por mí y ella comenzó a tener visiones de todo el mugrero que había hecho esa mujer perversa del infierno, todas las brujerías que iban para mis hermanas, la brujería que iba para mi padre, para mi madre, todo, ella lo vio, todo. Me enseñó el altar, me enseñó todo lo que tenía. Había una cabeza de un cocodrilo así de pecado, así como una calavera de un cocodrilo. Tenía una vela, estaban muchas cosas para que mi hermana le fuera mal. Y a mi padre le esperaba que se le fuera mochada una mano. Entonces ella vino a cortar toda la brujería y vino a cortar todo eso. En esa noche yo recuerdo que cortó todo eso. Y se lo mandó todo a la que estaba. Y yo miraba, yo decía, ¿con quién habla? Y yo miraba que comenzaba a hablar con la bruja. Y yo decía, pero ahorita está dormida. Yo decía, ahorita está dormida, pero estaba hablando con el espíritu de la bruja dentro de ella. Y yo pues, estaba pequeño, yo todavía estaba en el crecimiento. Y ella lloró, y entonces dije, ya no te preocupes, Kevin. Ya todo fue destruido. Pero cuando llegué a la casa, eran como las 12:30 de la noche. Llegué a la casa, abrí la puerta, todos estaban dormidos. Y cuando yo entré, esa fue la última noche que Dios me sacó de ahí. Y recuerdo que se sentía la atmósfera tan pesadota, pero tan pesada. Se sentía que cuando tú entrabas sentías como la pesadez de la muerte se sentía dentro de así. Cuando ustedes entran a un lugar y se sienten como que su espíritu no soporta lo que hay ahí, se sienten bien feos, se sienten así como feos. Y cada vez que yo entraba, yo miraba la cara de la bruja así flotando en el aire. Y a la vez yo escuchaba los gemidos del infierno. Cuando yo entraba, cada vez estaba todo oscuro. Y yo escuchaba cómo desde el infierno clamaba mi nombre, que me pedían ayuda a la gente que estaba en el infierno. Yo escuchaba cómo decían, y así con voz, así como en las películas escuchaba. Y yo con grande miedo, y yo temblaba. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo de que esa mujer se fuera a levantar a hacerme algo, porque ya todo había sido descubierto. Y recuerdo que al día siguiente, por eso yo les digo, cuando ustedes vienen al camino de Dios, ustedes pasan todo lo que pasaron los santos profetas en la Biblia. Y yo recuerdo que yo estaba pasando la historia mientras yo analizaba lo que me pasaba. Dios me traía a mi vida. Tú estás pasando la historia de Elías, cuando Jezabel lo estaba persiguiendo. A mí me estuvo persiguiendo esa mujer con el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel no es sexo, no es a prostitución, es envidia, es celo, es todo lo que quiera quitarte el reino, la corona de Dios. Y recuerdo que me amenazó y ya Dios me dijo, sal de aquí, me tuve que salir. Y entonces ahí se vino todo. Porque déjame decirte que como ungido, tú como siervo de Dios, aunque en tu casa viva alguien que esté practicando la maldad, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque está dentro de tu cobertura. Entonces Dios me tuvo que sacar de ese lugar. Y nomás yo salí de ese lugar, se dejó venir el infierno contra ellos. Todos los castigos de Dios contra todos ellos.
Y entonces mi padre estuvo pasando tribulaciones tras tribulaciones, él solo peleando. Y yo lo único que hacía era orar y ayunar con Silvia, orar y ayunar. Y entonces ahí comprendí que nosotros debemos confiar en Dios para que Él ponga todo en orden. Y ahora cuando yo veo a mi padre, ahora yo oro, y cuando le hablo de la palabra de Dios, él solo baja su cabeza, y ora y baja su cabeza, y no es como antes. Y sigo orando para que el Señor lo siga transformando. ¿Por qué? Porque el diablo lo despedazó. Por eso les digo que hay que tener amor en el corazón, porque cuando alguien cae, cuando a alguien el diablo lo tienta, especialmente a nosotros los varones, cuando el diablo nos tienta o nos tumba, nosotros lo que queremos es que alguien nos ayude. Por eso la palabra de Dios dice: dos son mejor que uno, porque hay de aquel que esté solo, cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? Y recuerdo que cuando mi padre pasó eso, él buscó refugio en la iglesia en la que estábamos, y en vez de ayudarlo, lo hundieron más, lo acusaron, y nadie sabía, y los mismos pastores divulgaron todo, los mismos pastores. Por eso yo les digo, aprendan a tener amor en el corazón. Por eso Dios nos permite pasar procesos, para que nosotros podamos ayudar al que está pasando procesos y no hay nadie quien le ayude. Por eso tú eres encargado de ayudar a todo aquel que esté pasando tribulaciones. Por eso cada quien pasa una prueba diferente. ¿Por qué? Porque en nuestra vida llegan muchas personas, y si hay alguien que esté pasando un proceso de drogas, digamos que Ariel salió de las drogas, él va a saber cómo ayudarlo, y así sucesivamente, porque Dios quiere la unidad, aprender a depender de Él. Porque déjame decirte que en las primeras tribulaciones nosotros temblamos, pero el afán y la ansiedad es la preocupación de depender de nuestras propias fuerzas y no de la ayuda de Dios. El afán y la ansiedad en nosotros es la preocupación de depender de nuestras propias fuerzas y no depender de la fuerza de Dios. Salmos, entonces, ¿qué es la solución? ¿En qué está la solución? En la búsqueda constante de Dios, con tu Dios. Salmos capítulo 34, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Mira lo que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Aleluya. Salmos capítulo 34, versículo 4. 34, versículo 4. Salmos capítulo 34, versículo 4. Dice: busqué a Jehová y Él ¿qué? Me oyó. Ajá, ¿y qué dice? Y me libró ¿de qué? De todos mis ¿qué? Mis temores. Entonces, ¿en qué está la solución? En la búsqueda constante, en la intimidad con Dios. ¿En qué? En la oración. En leer la palabra de Dios. Aleluya. ¿En qué? Ser hacedor de la palabra de Dios. Y vamos a terminar. Aleluya, gloria a Dios. Dios es muy bueno, Dios es maravilloso. Gloria. Entonces, ¿qué es verdaderamente la solución del cristiano? ¿Qué es la solución para nosotros los cristianos? ¿Cuál es la solución? La oración. Pray Jesus. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Porque Él se la merece. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Porque ustedes dependen de Dios, no dependen de sus propias fuerzas. La confianza plenamente en Dios es dejar que Él
mueva nuestros hilos de nuestra vida. ¿Qué es? Es dejar que Dios haga su voluntad en ti. Así como el diablo usa a sus hijos como títeres, moviéndole las cuerdas para que hagan la maldad, así es Dios con nosotros, que mueve nuestras cuerdas para hacer su voluntad. Por eso deja que Dios mueva los hilos de tu vida. ¿Para qué? Para que tú hagas la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que el siervo del Señor es como el viento. No se sabe para dónde va. Nosotros hacemos la voluntad de Dios. Tú puedes decir, yo mañana voy a hacer esto, pero la voluntad de Dios es, Dios me puede decir, que yo puedo decir, mañana voy a ir a lavar la troca, voy a hacer tantas cosas, pero la voluntad de Dios es, mira, hijo, ahí en ese lugar está un joven, quiero que vayas a orar por él. Y yo como, Señor, pero tengo la iglesia en la tarde y tengo que lavar. Ve, eso es hacer la perfecta voluntad de Dios. Dejar mi afán, el que me preocupaba el día de mañana, lavar la ropa para ir a trabajar la semana. Pero alguien necesita ayuda. Eso es depender de Dios. Eso es tener plenamente la confianza en Dios. Es despojar las cargas a Él. Así que no dejes que el afán en tu vida te saque del propósito de Dios. No dejes que la ansiedad y el afán te desvíen del camino de Dios. Deja de preocuparte por el mañana, deja de preocuparte por todo. Dios es tu sustento. Dios es tu vida. Porque el afán distrae nuestra mente, roba nuestra paz y también nuestro gozo. Por eso no nos podemos gozar. Aleluya. Bonito ese gordito, muchachos, como dice la palabra. Así que orar y confiar es lo mejor para nosotros. Confía en la roca eterna que es Cristo. Póngase de pie, vamos a orar. Por eso la palabra dice, a la ley y al testimonio. A la ley y a nuestro testimonio. Por eso yo les predico de la palabra y del testimonio que va de acuerdo con la palabra. ¿Por qué? Porque todos ustedes están aquí porque no dependen de sus fuerzas, no dependen de Dios, dependen del Padre que está en los cielos. Aprendan a confiar plenamente en Él. Si sientes que no puedes salir de lo que está pasando en tu vida, confía en Dios. Si sientes que no puedes salir del vicio del teléfono, si sientes que no puedes salir de los vicios que hay en este mundo, métete con Dios. En vez de agarrar nuestros teléfonos, buscar el reino de Dios. Que no seamos como Marta, que seamos como María. Por eso yo les traigo este mensaje. Aprendan a confiar plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque cuando la marea está alta, lo único que nos puede ayudar es Jesucristo. Él es el que nos puede ayudar. Él es el único. Aleluya. Padre buen Dios que estás en los cielos, Dios eterno, venimos delante de ti una vez más, Padre celestial. He predicado tu palabra, Señor. Dios eterno, no todo el tiempo es regañar a la iglesia, Señor. No todo el tiempo, Señor, es, Señor, reprender, Señor, al pueblo, Señor. Tenemos que hablar con amor, Señor. Tenemos que hablar conforme a su corazón, conforme a la necesidad del oyente, Dios eterno. Padre, les he traído este mensaje, Padre Dios Todopoderoso, porque tú, Padre, en ti he confiado y en ti confiamos, porque tú eres la roca de salvación, tú eres mi muro, Señor, tú eres el que nos guarda, el que nos protege, el que nos provee el trabajo, el que nos provee, Señor, para la gasolina, el que nos provee para la comida, Señor, eres tú, Dios Todopoderoso. Y muchas gracias, Padre, porque lo has dejado ver en mí, Dios eterno.
porque tú sabes, Señor, el proceso en el que pasé, Señor, la semana pasada, Dios eterno, porque tu palabra dice que tú das, Señor, y tú quitas también, Señor, y aún así yo bendigo tu nombre, Cristo poderoso. Muchas gracias, Dios eterno. Te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, caiga hasta en lo más profundo de sus corazones, Padre Celestial, y que nunca salga de ahí, Dios eterno. Sella esta oración en sus corazones, sella esta palabra, Señor, para que esté rebotando constantemente de su corazón a su mente, de su corazón a su mente, Dios eterno. Te ruego, Señor, con todo mi corazón, Señor, que cuando ellos sientan que no puedan más, Padre, puedan depender de ti, que tu Espíritu venga, Señor, y les hable por sueños, Padre, y los consuele, porque tú estás con ellos, como lo dice Isaías 41, Señor, en adelante, Dios eterno, te lo ruego con todo mi corazón. Te ruego, Señor, por nuestra pastora Silvia, Señor, para que tú la ayudes, Cristo poderoso. Te ruego que la ayudes y la guardes y la protejas de todo ese mugrero de brujería, Dios eterno, en el entorno en el que se encuentra, Cristo poderoso. Te ruego, Señor, que pongas una barrera de protección, ángeles y arcángeles y querubines alrededor de ella, Señor, y de todos los que creen en su nombre y de los que han aceptado a Jesucristo, Padre Celestial. Te ruego, Señor, que esta semilla no sea robada en sus corazones, Cristo poderoso. Te ruego, Señor, con todo mi corazón, que del día de hoy, Señor, dependan de ti, dependan que tú eres su creador, dependamos de ti, Cristo poderoso. Te ruego con todo mi corazón, Dios eterno, que nos guardes y nos protejas de toda la tribulación, que nos guardes y nos protejas de tentaciones, de todo ataque de Satanás, de toda trampa de Satanás, Padre Celestial, de todo plan satánico que se esté formando, Señor, en el infierno, desde las entrañas del infierno. Yo los destruyo, Señor, y ordeno que sean destruidos por el poder de tu palabra, Cristo poderoso, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Guarda nuestras familias, Señor, la familia de Ariel, Señor, la familia de Jenny, la familia de Evelyn, la familia de Maite y de mi hermano José, Señor. Te ruego, Señor, con todo mi corazón, Señor, que ellos, Señor, sean, Señor, la espada, Señor, crujiente de tu espíritu para poder libertar y quitarle las almas a Satanás, Padre Celestial. Te ruego por todos nuestros familiares de este pueblo y de esta iglesia,